Oh. Ahí estaba uno de corazones en el cuarto de era de Claro. Tráeme esta bolsa, ¿no? Sí. Ah, neta la madre y es una plancha de la que son para el pelo. Sí. Era un conjunto de mucha comunidad y preciosa claramente. A cambio de libertad y el estuve dispuesta a hacer cualquier cosa para ayudar a alcanzar el poder supremo, pero desgraciadamente por sus órdenes. ¡Ay, qué cuchara! Me traicionó. Yo nunca signifiqué nada. Creí que me había dado un propósito, pero al final tuve que encontrar el propio. Filosofía de la Edad Moderna, generalidades. Concepto de Edad Moderna. Tradicionalmente entendemos por Edad Moderna aquel periodo de nuestra historia occidental que comienza con el Renacimiento y la Reforma Protestante y alcanza hasta nuestros días. Esta partición del tiempo tomada de la historia universal
necesita ciertamente revisión, pero se ha hecho clásica y obligada aún para la historia de la filosofía. Por razones de utilidad didáctica, limitamos aquí la Edad Moderna con la fecha de la muerte de Hegel en 1831, para encerrar después en una última sección los siglos XIX y XX, comprendidos bajo el nombre de filosofía contemporánea. Espíritu de la Edad Moderna. Al querer caracterizar la filosofía moderna, particularmente en aquellos aspectos diferenciales que la definen frente al pensamiento del medievo, es muy fácil ceder a la sugestión del hombre que asimismo se ha dado esta época moderna nueva. Lo nuevo, efectivamente nos sentimos inclinados a poner lo esencial de la Edad Moderna en una problemática filosófica nueva, quizás enteramente inédita y distinta de todo lo anterior con que se encuentra enfrentado el espíritu europeo. Es cierto que en las interpretaciones históricas de tipo cosmovisional y religioso que estuvieron en boga al comienzo de nuestra época, se subrayó como fundamental esta actitud innovadora de los pensadores modernos. La verdad histórica, empero, que es en todas las manifestaciones de la vida espiritual y de la cultura de los pueblos, las sucesivas fases evolucionan lentamente y ahondan las raíces de su desenvolvimiento dinámico en capas más profundas de lo que se descubre a simple vista. Concretamente, en el campo de la filosofía tenemos nos da la investigación más reciente y depurada que muchos de la Edad Moderna se encuentra ya en el mismo medievo, particularmente en la llamada Baja Escolástica en Ockham y los nominalistas de Eckhart y de Nicolás de Cusa, y aún mucho antes en Escoto y aún quizás en Abelardo. Inversamente se puede afirmar con seguridad los problemas fundamentales pertenecientes al ámbito del filosofar medieval perviven en el pensar moderno. Un estudio clásico sobre los 6 grandes temas de la metafísica occidental, según Hans Schott, se han podido demostrar que estos temas pertenecen a la historia del espíritu occidental y en su totalidad, y constituyen un hilo de continuidad que atraviesa todas las grandes épocas. Por todo ello, es más exacto decir que la filosofía de la Edad Moderna es sólo relativamente moderna, nueva. Libertad. Pero no es menos simplista y descaminada la otra opinión de que la filosofía moderna se caracteriza por la libertad y la autonomía espiritual con que se mueve en sus fines y en sus caminos, a diferencia de la filosofía medieval. Más exacto es decir que el hombre moderno se afana de un modo más consciente por su libertad y emancipación espiritual, y consiguientemente se ocupa y habla de ella más que el hombre medieval. Pero en el fondo no le faltó tampoco a este la libertad en su pensar, y cuando se aducen hechos efectivos de imposiciones de la autoridad religiosa, sería del caso recordar que tampoco el hombre moderno se vio libre de semejantes presiones autoritarias. Piénsese en las medidas tomadas por el gobierno de los Países Bajos contra Descartes, en la actitud del Ayuntamiento de Ámsterdam contra Spinoza, de la de los regidores de Görlitz contra Böhm, y en la Real Orden de Federico Guillermo II contra Kant,
el 1 de octubre de 1794, en la reclamación de la libertad de pensar dirigida a los príncipes de Europa que la oprimieron hasta el presente de Fichte, en la destitución de Moleschott y de Büchner, aprobada por el mismo Schopenhauer, en el tono cortesano y estatal de la filosofía de Hegel, en las excesivas connivencias de los filósofos con los vaivenes de la política y en la contemporización de buena diplomacia que han guardado personas y escuelas aún en asuntos estrictamente profesionales y en otras cosas parecidas, para no decir nada de las medidas de fuerza en el mismo terreno doctrinal que no raras veces emanaron de una política autoritaria en tiempos contemporáneos, el nazismo, el comunismo. No es factible caracterizar a la edad moderna por determinados conceptos de valor, solo por la limitación temporal de estos. Ya se corre el riesgo de caer en apreciaciones subjetivas. Dispersión doctrinal. Más adecuado sería caracterizar nuestra época de un modo puramente descriptivo y lo más posiblemente neutral, contentándonos con señalar la dispersión doctrinal que en el pensamiento de la edad moderna encontramos. Esta dispersión se nos revela, de hecho, como una peculiaridad típica del espíritu de la filosofía moderna. No la encontramos en semejante medida antes en la antigüedad y mucho menos en la Edad Media. Ahora surge y se desarrolla cada vez más eso que podríamos llamar desgarramiento y desintegración del espíritu y de la cultura moderna. Está en marcha la diferenciación de las naciones europeas y los pueblos se separan unos de otros, y con ello se escinde también el espíritu de Occidente en su concepción unitaria del mundo. No solo se disocian y se enfrentan como campos aparte. La razón teorética y la razón práctica, la ciencia y la fe, la religión y la metafísica, la política y la moral, sino que pululan en tal abundancia los problemas, los métodos y las teorías que apenas es posible abarcarlos con la mirada. No se entienden unos con otros. Los congresos filosóficos evocan la confusión babélica de las lenguas y se ha llegado finalmente al extremo de que el mismo espíritu desespera de sí mismo y avanza hasta una actitud de suicidio al colocar lo inconsciente por encima de la conciencia. Esta contradictoria escisión del pensamiento moderno produce en muchos una sensación de vértigo y desorientación. No saben por dónde avanzar, se apartan desilusionados de la filosofía y caen en el escepticismo resignado. Pero esto dilata muchas veces una visión superficial y un juicio demasiado precipitado. El vértigo y desorientación ante la variedad infinita de opiniones y sistemas filosóficos es solo una fase preliminar, quizás inevitable, de la filosofía, fase que es preciso superar. El que se decide a no abandonar el campo y a la primera dificultad, sino que se adentra con tenacidad en lo más hondo de la filosofía, pronto advertirá que las varias teorías y posiciones unilaterales se van corrigiendo unas a otras y que la filosofía tomada en su total conjunto de doctrina, no en sus afirmaciones parciales, en su paso vario y progresivo, rectificando, completando y avanzando, sigue siendo el camino real hacia la verdad. Existencia. Lo que acaso en un principio fue motivo de desorientación o de
o se confundió con el mismo error, se revela después como un honrado anhelo de sinceridad incondicional, no dejar pasar a nadie sin examen, no aceptar nada sin crítica, no eximir del análisis ninguna posición, por inconmovible que pretenda ser, sino cada filósofo en particular, ni cada corriente filosófica. No eximir del análisis ninguna posición, por inconmovible que pretenda ser, sino cada filósofo en particular, ni cada corriente filosófica, si es cierto que el espíritu filosófico en su conjunto está abierto a todo. Así dispuesto, encontrará verdades seguras al menos dentro de las posibilidades humanas. Esto es natural, y el negar en absoluto la existencia de semejantes verdades de una evidente exageración. Y en todo caso, cuando el pensador individual incorpora a su propia forma de vida esta dilatada amplitud de la filosofía, esta se hace en él existencia. La más reciente evolución de la filosofía moderna, la filosofía de la existencia, es un paso consecuente y representa una expresión exacta de su íntimo ser. La tarea. Lo último no será, por cierto, este momento actual de la evolución, precisamente porque la voluntad y el esfuerzo hacia la verdad no son aún la verdad misma. Toda voluntad de trabajo es valiosa, pero solo en razón de la obra misma emprendida. Por ello no podemos contentarnos con la simple voluntad de hacer algo, con el mero esfuerzo de caminar, con la pura apurética, el problematismo. A un árbol no nos contentamos con pedirle que crezca y expanda su follaje, le exigimos frutos. Y este efectivo avanzar de la filosofía moderna solo puede darse sacando a la luz verdades imperecederas como auténticos frutos sazonados del auténtico filosofar, emanadas de una más honda sabiduría. No superará ciertamente aquella dispersión desorientadora quien no ve más que solo esto en el pensamiento moderno, y la condena de golpe, englobando acaso en esa condenación todo lo humano y terreno. La superará quien en desapasionado estudio de este pensamiento descubra algo mejor, cala más hondo y mira más lejos. Nadie está más dispuesto para dejarse enseñar que el espíritu de la filosofía moderna. Y bueno, estas son algunas de las características de la edad, el paso de la edad media a la edad moderna. O sea, los hombres de la edad moderna se esfuerzan arduamente por sacar verdades donde ellos encuentran alguna duda y donde les parece que la realidad merece que se le haga un estudio con más profundidad, como lo es en Manuel Kant, como lo es en Hegel, como lo es en los filósofos modernos más acercados al presente. Pero pues todos los filósofos de la época moderna tienen un inmenso afán por encontrar las verdades o la verdad, al menos en lo que a ellos respecta. Y no se conforman ya los hombres de la modernidad simplemente con repetir todo lo que se repitió en la Edad Media, sino que buscan
con sinceridad una explicación de la filosofía que se vive ya en la edad moderna y cómo ellos la ven, y sujeta a tanto cambio o a tanta innovación científica que hace que necesariamente la filosofía moderna difiera de la filosofía medieval. Si no hubiera aparecido la filosofía moderna, pues seguiríamos pensando de manera medieval. Pero afortunadamente, con el Renacimiento, que es retorno a la cultura clásica y a darle importancia más al hombre en concreto, con su naturalismo, con su modo natural de ser y de presentarse. La filosofía moderna pues es el preámbulo de la filosofía moderna que terminará en lo que se llama posteriormente la filosofía de la actualidad o filosofía actual, donde ya se ven posturas muy radicales respecto a la Edad Media, respecto a aspectos cosmológicos, respecto a aspectos teológicos, respecto a aspectos filosóficos, respecto a aspectos gnoseológicos. Es un afán por encontrar verdades que estén más acorde a la realidad. Y de ahí viene el cuestionamiento de cuestiones filosóficas de suma importancia, como es el kantismo, como es el hegelianismo, como es el materialismo de Feuerbach, de Engels y otros muchos que se esforzaron asiduamente en descubrir verdades que aunque no hay nada nuevo debajo del mundo, debajo del sol, sin embargo sí se pueden actualizar y presentarse de una manera distinta, que evidentemente no van a ser posturas que perduren toda la vida, sino que la filosofía es un constante renovarse, un constante movimiento de aquello que decía Heráclito, que nadie se baña 2 veces en el mismo río, porque toda la vorágine de la vida, toda la vida está cambiando, y lo que antes fue ya no es en la actualidad, porque hasta verdades que se creían axiomáticas pasan a ser superadas, y posiciones geográficas y cosmológicas y astronómicas pasan a perfeccionarse con la infinidad de instrumentos de medición, como brújulas, como astrolabios, como posición de la Osa Mayor, de la Cruz del Sur, que guiaban en tiempos de Colón y los primeros que le dieron la vuelta al mundo, que guiaban en el mar, en los inmensos océanos, que tardaban 2-3 meses en cruzarse a fuerza de puro viento, a fuerza de puro aire que soplaba, y eso impulsaba a las naves. Había pasado el periodo de los remos, que era propio de la edad romana y griega y egipcia, y con la edad moderna se abandonaron los remos y se pasó a la época en la que las velas fueron los amos y señores de la ayuda al transporte marítimo, donde los viajes duraban meses, con perjuicio de la propia salud y de la propia muerte. Así vemos que la época de los descubrimientos a partir de Cristóbal Colón, esa osadía de encontrar nuevas rutas hacia Oriente, partiendo de Occidente, pues fue producto de muchas muertes. Y no solo encontrar rutas para comprobar la redondez de la Tierra, sino que encontrar rutas
de regreso por el mismo camino que se emprendía, como los viajes del tornaviaje de Andrés de Urdaneta, que tuvo a bien descubrir, en base al extenso conocimiento que se tenía de los vientos, de descubrir el tornaviaje de Filipinas a México, superando la incertidumbre de ¿se podrá volver? ¿No se podrá volver? A la Nueva España primero y posteriormente a la España. Pues así es la vida y así es el principio de la modernidad. Vamos a dejarle aquí y continuaremos después. Teníamos el alma cerrado.